Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV. Descreemos de la primicia, de lo urgente, de lo que a poco de andar suele ser diferente a lo que el apuro comunicacional presenta inicialmente como real. Nuestro compromiso es con la verdad. Estas son las novedades. 200.000 nuevos contagios y más de 530.000 muertes por coronavirus en el mundo. Y van 11 millones de infectados. Bolsonaro, ¿un falso positivo de coronavirus o un presidente que no dice la verdad? Reporte matutino del Ministerio de Salud sobre el COVID-19. Cronograma de pagos del ingreso familiar de emergencia. AISA inspeccionó con buzos y un mini submarino los ríos subterráneos de la zona norte del AMBA. Hacer oportunismo político con la muerte degrada la condición humana. Argentina se tiene que poner de pie inmediatamente después de que pase la pandemia, dijo Alberto Fernández. Las víctimas de violencia de género pueden usar el transporte público sin permisos. El gobernador Kicillof lanzó un plan para auxiliar a pymes y comercios bonaerenses para afrontar la pandemia. Limitan el ingreso de personas a territorio salteño. La columna con los consejos del viejo profesor para un nuevo modelo de país. El mundo registró más de 192.000 nuevos casos de coronavirus y elevó el total a más de 11 millones de personas infectadas, con 530.000 víctimas mortales, mientras crece la preocupación por rebrotes en Japón y España. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que dio positivo a la prueba de coronavirus a la que había sido sometido, pero afirmó que se siente perfectamente bien. Un presidente que ha hecho campaña mediante el engaño, que descree públicamente de la gravedad de la pandemia, da lugar a que se dude y a que nos preguntemos si lo que se trata es de un falso positivo de coronavirus, como suele suceder, o de un nuevo intento de manipulación de la verdad del presidente de Brasil. Veremos. Próximamente nos enteraremos de cuál es la realidad. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se eu tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então? Deu positivo. Começou domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, no final da tarde, chegou a bater 38 graus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Compartamos el reporte diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. 2.979 casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, 93,1% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. El 0,9% residencia en el Chaco, 1,6% en Córdoba, el 1% en Jujuy. Son 9 las provincias que no han registrado y confirmado casos en la jornada de ayer. El 1,9% está relacionado con un viaje al exterior o área de transmisión comunitaria, el 34,5% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 47,6% por transmisión comunitaria en la cual no se detecta ni antecedente de viaje ni de contacto con caso confirmado. La transmisión comunitaria la observamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, en Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén, en su ciudad capital, Plotier y en Centenario, y en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. Las 24 provincias han confirmado casos. La Pampa es la provincia que en los últimos 14 días no ha confirmado ningún caso.
En el día de hoy está viajando por gestión del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, un contingente a Chaco de refuerzo del equipo de salud de la provincia, con el viceministro, con el doctor Arnaldo Medina a la cabeza, para seguir trabajando en este apoyo sostenido que venimos realizando desde el principio y que se concreta ahora con visitas también periódicas de seguimiento, monitoreo y cumplimiento de los compromisos que generamos desde el Ministerio de Salud. Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Lo fundamental a tener en cuenta es que si bien Argentina en este momento no tiene circulación viral de sarampión, el virus continúa circulando en todos los países del mundo y principalmente en países de la región que son nuestra amenaza. Por esto es fundamental sostener la vacunación, mantener un sistema de vigilancia sensible que pueda rápidamente captar los casos para no generar casos secundarios y realizar las acciones de control rápidamente. Hay que destacar que las vacunas están disponibles para toda la población, no solo la vacuna contra el sarampión, que es la doble o triple viral, sino todas las vacunas del calendario están disponibles y el permiso para poder circular y asistir a los vacunatorios también está disponible. Entre el año 2000 y el 2018 hubo 45 casos importados o relacionados con la importación. Entre 2019 y 20, 179. Parecen poquitos, pero como un caso es un brote, es muy importante haber alcanzado el control de la circulación, seguir siendo país libre de sarampión y renovar los esfuerzos. Podemos volver a tener sarampión, va a ser una nueva situación y un nuevo desafío, pero este brote ha sido interrumpido. Muchas gracias. Cronograma de pagos del ingreso familiar de emergencia. Con el feriado del 9 de julio, del próximo jueves, se suma el 10 como día puente, por lo que el cronograma de pago de los haberes del bono de emergencia asignado en el marco de la pandemia por coronavirus se retrasará. Los que tienen DNI terminados en 2, el lunes 6 de julio. DNI terminados en 3, el martes 7 de julio. DNI terminados en 4, el miércoles 8 de julio. DNI terminados en 5, el lunes 13 de julio. DNI terminados en 6, el martes 14 de julio. DNI terminados en 7, el miércoles 15 de julio. DNI terminados en 8, el jueves 16 de julio. DNI terminados en 9, el viernes 17 de julio. Los ríos subterráneos de la zona norte del área metropolitana de Buenos Aires fueron inspeccionados por buzos y un mini submarino para garantizar la continuidad y calidad del servicio durante el aislamiento social preventivo y obligatorio para prevenir la proliferación del coronavirus. Así lo informó Aguas y Saneamientos Argentinos, AISA. Haciendo la inspección de los ríos subterráneos, tenemos 88 kilómetros de río subterráneo en toda la concesión. Estamos ampliando, como ya vimos hace unas semanas, el río subterráneo sur, también ya planificando el río subterráneo norte. A salir de la planta Juan Manuel de Rosas en Dique Luján, es sumamente importante hacer estas inspecciones. Esto se hace con tecnología de punta, con un mini submarino, ¿no? Con una especie de robot que va por adentro de los ríos, en el caso de alguna rotura, alguna filtración, cuanto antes repararla para que de esta manera el servicio esté garantizado. Y bueno, esta noche nos encontramos acá en Villa Martelli, partido de Vicente López, para dar inicio a una inspección del río subterráneo Saavedra Villaderina. Son instalaciones que transportan el agua potable desde las plantas hacia las estaciones elevadoras para luego ser distribuidas a la población. La inserción y el desplazamiento de un mini submarino, el cual es guiado por nuestro personal de buceo para luego ser comandado desde nuestra cabina, de nuestra consola. Constan en utilizar un equipo subacuático de operación remota
para poder visualizar el interior del conducto. Y el operador va controlándolo para ir visualizando el estado del río subterráneo y luego, a través de un informe, se evalúan las acciones para realizar el mantenimiento de los mismos. El Partido Justicialista Bonaerense le advirtió a la oposición que hacer oportunismo político con la muerte degrada la condición humana. En respuesta al documento de Juntos por el Cambio, tras conocerse el asesinato del empresario y exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez, y le reclamó a esa alianza que le dé paz a los muertos y sinceridad a la patria. Y señaló que el pronunciamiento de la alianza opositora despierta viejos rencores que anidan en minorías nostálgicas de la desestabilización y del terrorismo psicológico. Apenas trascendió, agrega, que se buscaba dar con el paradero de Gutiérrez, surgieron las más disparatadas teorías tendientes a culpar al oficialismo gobernante de lo que todavía no había ocurrido y, sin embargo, daban por hecho el crimen político, dijo el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, presidido por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Repudiamos, entonces, agregó, la mentira como instrumento de acción política y cualquier intento de politizar un hecho de carácter policial, por respeto al exfuncionario fallecido, a sus familiares y a sus amigos. Quienes se llenan la boca hablando de institucionalidad, sin embargo, apuestan a un discurso cargado de principios teóricos sin ningún respaldo ético, lo que genera condiciones y escenarios mediáticos al servicio de la hipocresía y la desinformación, aseguró el Partido Justicialista Bonaerense. Los dirigentes peronistas pidieron: sepa la oposición reflexionar sobre sus procederes cuestionables en momentos en que todos los argentinos necesitamos aunar respuestas acordes a la realidad de la pandemia del COVID-19, solicitándoles dejen de intentar destruir la cultura del encuentro que tanto los argentinos necesitamos. Y agregó, el engaño, el fraude comunicacional es uno de los pilares en que se asienta el antiproyecto, causalmente. Ese antiproyecto que fue impuesto por el golpe de 1976, que no pudimos terminar de sacarnos de encima, pero que volvió a sus valores fundacionales durante el gobierno del presidente Macri. Desde la oposición hasta se ha llegado a negar el coronavirus como una pandemia, pretendiendo que se trata de apenas una gripe. Nos preguntamos, ¿hasta dónde son capaces de llegar? Frente a esta repudiable actitud de la oposición, fue el propio presidente Alberto Fernández quien consideró que solamente insinuar una vinculación del hecho con el gobierno es una actitud miserable y muy difícil de entender. El presidente Alberto Fernández sostuvo que la Argentina se tiene que poner inmediatamente de pie después de que pase la pandemia de coronavirus y afirmó que el gobierno nacional va a llegar a todos los rincones del país logrando el desarrollo de todos. Yo creo que nosotros estamos pasando un momento especial de la pandemia, algo así como su momento más intenso. Y que está concentrado en pocos lugares, ese mal momento, lo que algunos llaman el pico. Nosotros ya estamos pensando con Martín, con Matías, con Santiago, en cómo va a ser el día después, porque Argentina tiene un horizonte. Nosotros sabemos cuál es el horizonte que tenemos que alcanzar. La Argentina tiene que volver a ponerse de pie inmediatamente después que la pandemia termine. Y este plan de Argentina Hace es un poco eso. Es un poco ver cómo llegamos a los intendentes, a los habitantes de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, cómo los socorremos con mejor obra, que les permita volver a la actividad y que les permita también acceder a servicios esenciales que hacen falta. La Argentina no está dividida en 24 lugares, somos una Argentina y tenemos que lograr el desarrollo de toda la Argentina, entendiendo las peculiaridades de la Argentina,
entendiendo que el sur tiene condiciones muy distintas a las del centro del país y muy distintas a las del norte. Pero la solución no es que se desarrolle el centro, la solución es que nos desarrollemos todos. Todos, todos. Somos un solo país y así tenemos que trabajar. Las personas que están atravesando situaciones de violencia de género pueden circular en transporte público a pesar de no contar con el permiso de trabajador esencial requerido en esta nueva etapa del aislamiento social obligatorio, según informaron los ministros de Transporte y de las Mujeres, Género y Diversidad. Las víctimas de violencia de género pueden usar el transporte público a pesar de no contar con el permiso de trabajador esencial requerido para esta nueva etapa de aislamiento social. La medida fue oficializada a través de un comunicado conjunto emitido por los Ministerios de Transporte y de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Las personas que estén atravesando esa situación pueden pedir una autorización por 24 horas y, aunque no la tengan, utilizar el transporte público para denunciar, solicitar asistencia a instituciones de abordaje de violencias familiares o a su círculo de confianza. Se coordinó con el Ministerio de Seguridad de la Nación para que el personal policial pueda acompañar, asistir y asesorar a personas en situación de violencia por razones de género que se encuentren circulando. El viernes pasado, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta presentaron el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022. Este lunes, la ministra expuso ante la Cámara de Diputados sobre el paquete de proyectos para prevenir y proteger de la violencia a las mujeres y colectividades de personas homosexuales, trans y travestis. Si estás en una situación de violencia de género, recordá que ante cualquier emergencia también está disponible las 24 horas y los 365 días del año la línea 144 de ese ministerio. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció medidas impositivas de financiamiento y de asistencia para ayudar a pymes y comercios afectados por su actividad por la pandemia de coronavirus, complementarias a las que implementa el gobierno nacional. Estas medidas que estamos anunciando hoy son medidas para el apoyo y la asistencia y el acompañamiento y el sostenimiento de la actividad productiva en la provincia de Buenos Aires. Son medidas que ha tomado el presidente Alberto Fernández, que afectan a todos los sectores productivos y que en la provincia el volumen provincial y la proporción tan amplia representan una asistencia millonaria, que tiene una enorme penetración en toda nuestra provincia. Medidas tributarias, es una extensión en los planes que ya tenemos, son nuevos planes de pago que apuntan obviamente con más esmero a las pequeñas y medianas, que son las que más lo necesitan, pero a veces alcanzan por actividad a un universo más grande. También la cuestión de las deducciones, mejorarla por pedido de las empresas, para los agentes de recaudación, también medidas que amplían el volumen y que le dan mayores beneficios. También el empleo de los saldos a favor, que se puede usar para pagar diferentes tributos, todas medidas de las que hablamos siempre y que ahora se ponen a disposición de nuestras empresas. Y una muy importante por lo novedoso, que es una bonificación de los ingresos brutos hasta fin de año, en un 15% para algunas empresas y en un 50%. ¿Qué objetivo tiene? Obviamente ingresos brutos es un tributo que no se paga prácticamente o se paga en menor medida en medio de la pandemia porque ha caído la facturación. Pero esta medida ya piensa en el después, que cuando vuelvan a producir sepan que hay un acompañamiento hasta fin de año de nuestra agencia de recaudación para que el peso de los tributos sea menor, un paquete
de asistencia que simplemente viene a complementar el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y que tiene, para terminar, un doble propósito: acompañar a nuestras empresas, pero también contribuir a su registración. El Comité Operativo de Emergencias de Salta limitó el ingreso de personas a la provincia, salvo para el transporte de carga y actividades esenciales, al igual que la circulación en los departamentos de San Martín, General Güemes y Orán, entre otras medidas contenidas en la resolución 38 por el aumento de casos de coronavirus habidos. El Comité Operativo de Emergencia de Salta limitó el ingreso de personas a la provincia, salvo para el transporte de carga y actividades esenciales como salud y seguridad. Las medidas se deben al aumento de los casos de coronavirus. Los datos que hemos recogido de la evaluación no son buenos. Nos hemos dado cuenta que hay un relajamiento muy grande de la sociedad. Por supuesto, muchos todavía se cuidan, muchos mantienen el distanciamiento social, muchos usan el barbijo, pero lamentablemente otros tantos no. El momento que estamos viviendo en todo el país nos lleva a tomar la decisión de que no va a ingresar más nadie a Salta si no tiene el certificado excepcional del COE, que es el Comité Operativo de Emergencia, para que pueda hacerlo. Además, por la aguda situación sanitaria que atraviesan los departamentos salteños de General Güemes, San Martín y Orán, se dispuso un límite estricto de circulación. En esos 3 departamentos solo se puede, hasta el domingo próximo, realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de medicamentos y alimentos. Hemos tenido la posibilidad de tener 2 meses y pico de una normalidad distinta a la del todo el país, donde hemos podido disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos, donde hemos podido disfrutar un montón de cosas que muchos hasta el día de hoy no pudieron hacerlo. Esta semana les pido que aquellos que tengan la posibilidad de quedarse en su casa lo hagan, que sin salud y sin vida no hay economía. Sin salud y sin vida no hay nada. Además, se extendió a toda la provincia la reducción en la concurrencia a supermercados, shoppings y ferias, conforme a la terminación de DNI, que la semana pasada solo estaba limitada en las ciudades de más de 30.000 habitantes. Por otro lado, se unificó en las 20 horas el rango final para todas las actividades permitidas, incluidas las reuniones sociales y familiares y la gastronomía, que estaban autorizadas hasta las 24. Además, solo podrán desarrollarse actividades deportivas de carácter individual. El turismo interno seguirá habilitado en Salta, salvo en los departamentos de Güemes, Orán y San Martín. Hasta este domingo se registraron 55 personas con coronavirus con residencia habitual en la provincia. Los argentinos, hace algo más de 4 décadas, lo decimos diariamente, vivimos en un antiproyecto. Es importante no olvidarlo. Antiproyecto que nos ha impuesto sigamos siendo deuda, es decir, que no seamos, cuyo enemigo central fue y es el trabajo, el trabajador ocupado, desocupado y jubilado. Cómo revertirlo y qué hacer es tarea de todos y de todas. Por eso esta columna diaria del viejo profesor va recogiendo uno a uno los principios metodológicos propuestos por el profesor Gustavo Cirigliano, que son una guía, un aporte para analizar los contenidos de un nuevo proyecto de vida, que dejando atrás el antiproyecto nos permite compartir un nuevo proyecto de país. Ejes que están presentados de un modo simple, sin pretensión técnica, para que todos y no unos pocos iluminados puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. No es extraño que se suele enfrentar lo que se denomina un planteo ideológico como opuesto a una actitud pragmática. A lo ideológico no se opone lo pragmático, sino que a ambos se opone la actuación con proyecto. Sin proyecto propio, el planteo pragmático acaba sirviendo al proyecto ajeno.
El planteo puramente ideológico podrá resultar etéreo y muchas veces infértil. Solo un proyecto verdaderamente tal permite superar el supuesto antagonismo o la opción entre planteo ideológico y actitud pragmática o realista. Hoy la pandemia lo demuestra. Todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos sanitarios para evitar que la enfermedad se expanda. El bien común es lo que entre todos debemos conquistar, lo que debemos realizar. Lograrlo reclama fidelidad. Cuando bajo cualquier excusa, bajo cualquier argumento, se atenta contra el bienestar general, poniendo en peligro la salud pública, se traiciona las necesidades del pueblo. Es el momento en que muestra su peor cara el antiproyecto. Proyecto de no país, proyecto de muerte, que nos rige desde hace varias décadas. Y cuando pululan los que, más que irresponsables, son cómplices. Sostener el proyecto de vida exige el compromiso y el trabajo de todos, ahora y después de la pandemia.